Este fin de semana fue Día de Muertos y también el festivo de Halloween en México, pero lo más importante de ello, y por eso quiero dedicarle este video, es que dentro de este año tan alcista para Estados Unidos, donde hemos tenido rendimientos de prácticamente 20% en la mayoría de las acciones, México ha tenido algunas de ellas, algunas compañías que básicamente han tenido una muerte lenta durante este 2024. Entonces este Día de Muertos se lo dedicamos junto con este video a esas acciones. Yo soy Santiago Sampere y bienvenidos. La primera cosa que quiero comentar en este video es que no ha sido un buen año para la mayoría de acciones del país y eso se ha visto reflejado sobre todo en su comportamiento del índice. De hecho, México, cuando hablamos en términos de dólares, es uno de los peores países alrededor de todo el mundo en cuanto a rendimiento en sus acciones durante este año. Ha sido un año bastante complejo donde todo el asunto, sobre todo de la reforma judicial, ha puesto en vilo al país, y un país que se veía fortalecido con el tipo de cambio bastante fuerte, apreciándose el peso de forma bastante agresiva contra el dólar, pues definitivamente durante el resto del año, a partir de la elección, este panorama se ha complicado y se ha complicado bastante. Aquí están viendo ustedes al indicador principal de México que se llama S&P BMV IPC, que es decir, son las 35 empresas más importantes de todo México por tamaño, por negociación, capitalización bursátil, tamaño de mercado, etcétera, que están inscritas en la bolsa. Entonces, si vemos esta parte, podemos decir que México empezó cotizando más o menos por ahí de 56,000 puntos a inicio del año. Actualmente cotiza en 50,838, es decir, el índice pierde un 10% en prácticamente estos 11 meses que ha tenido el 2024 hasta ahora. Dentro de esto, justamente, pues como decíamos, parecía que el índice se mantenía entre los 56,000 y los 58,000 puntos, hasta que el asunto de la elección prácticamente llegó a cambiar todo. Cuando les digo que prácticamente ha cambiado todo, es que pasaron dos variables que se invirtieron, y la primera es que la bolsa básicamente se fue hacia abajo. De mantener entre esos 56,000 a 58,000 puntos, la tuvimos cotizando hasta donde está ahorita, que prácticamente son 50,880. Dentro de estos 50,880 tenemos un nivel psicológico que además es muy clave, que son esos 50,000 puntos, donde parece que el IPC de hecho se acerca bastante a perderlos. Como les decía, a partir de la elección hubo dos cosas, y es que la primera cosa que se interpretó en los mercados financieros es que México iba a tener muchísimo más riesgo geopolítico por el hecho de que un solo partido pudiera controlar prácticamente todo. Si se fijan ustedes en este caso, pues un solo partido es el que gobierna las cámaras, el gobierna el ejecutivo, y básicamente está haciendo reformas para que también pueda incluso meter de cierta forma algunos elementos afines a ese partido dentro del poder judicial, dentro de esos tres poderes bajo los cuales está dividido México. Entonces, esa fue la variable que más cambió durante todo el año. Si se fijan, esta vela de por aquí, este movimiento de por acá, representa eso. De hecho, en ese día el índice de México estuvo perdiendo casi un 6%, y como les decía, en lo que va del año pues se ve reflejado de tal forma. Indirectamente les quiero mostrar igualmente lo que estaba pasando en el campo del peso mexicano contra el dólar en este momento, y es que básicamente a partir de la elección es en este momento de por acá, el lunes 3 de junio, hay un disparo fuertísimo, hay un 18% de subida, que es muchísimo, y entonces a partir de eso pues básicamente estuvo sufriendo bastante todo el mercado accionario. Dentro de eso, como decíamos, veníamos de una época gloriosa del peso. ¿Por qué? Porque si lo ven ustedes desde acá, prácticamente había retrocedido, y había retrocedido de manera bastante fuerte, porque desde el año 2021 hasta los meses previos a la elección de este año, la elección presidencial, había perdido un 25% el dólar contra el peso. Entonces el peso había ganado ese 25%. Inmediatamente lo que pasó es que la elección cambia absolutamente todo, y entonces de ahí pues vemos lo que pasó directamente con el peso, y es que se depreció, y se depreció de manera muy fuerte. Es un total de 23%, prácticamente lo que le había costado bajar de 2021 hasta 2024, lo que subió en este lapso.
sobre todo lo que representa, como decíamos, es muchísimo más riesgo geopolítico. Y aquí tenemos el ETF principal de México visto en dólares. Es un ETF que se llama iShares Inc., iShares MSCI México ETF. Entonces, este ETF es de BlackRock, es el más representativo posiblemente que existe en los Estados Unidos, que contenga las acciones principales de México. Y si esto lo vemos en lo que va del año, lo ponemos en porcentaje, pierde un 22.51%. Gran parte de esto se debe sin duda alguna a cómo se ha movido el peso contra el dólar. Es decir, este ETF en concreto no tiene, digamos así, cobertura cambiaria. Entonces, un movimiento a favor del dólar lo que causa es que directamente se deprecie este ETF porque el peso en este caso pues baja. Por otra parte, dentro de esto menos 22%, como decíamos a inicio del año, sí que mantuvo algún rendimiento incluso positivo, casi un 4 o 5%, incluso por acá un 2.5%, pero como les decía yo, la elección cambia básicamente todo, porque podremos decir que el año está dividido, digamos así, en postelección y preelección. Entonces, en el momento que pasa eso, una depreciación muy fuerte del peso y el mercado accionario de México empieza a sufrir y a sufrir bastante. Entonces, dentro de este Día de Muertos que vimos el fin de semana pasado, les quiero mostrar ahora las acciones que básicamente han estado muertas en México. Venía de ser un año bastante bueno para BanBajío. Definitivamente la acción ha pasado de valer 18 pesos por ahí del 2020 a los 60, prácticamente multiplicó por 5 su cotización. Entonces habían sido tiempos bastante buenos hasta que llegó este año 2024. Entonces BanBajío en este momento de estar cotizando en 52 está perdiendo aproximadamente un 14%, está en 44 en este momento. Dentro de eso llegó a estar menos 18 y de hecho si lo contemplamos acá un poco en la parte de porcentaje vemos que se está dejando un menos 13,33 en lo que va del año. Esto ha pasado con BanBajío, ha sido uno de los bancos que han estado golpeados. De hecho, si se fijan, el día de la elección tuvo una bajada muy fuerte y es que en porcentaje ese día llegó a caer casi un 11%. Luego tuvo un ligero rebote prácticamente para recuperar todo, pero la verdad es que desde ahí no fue lo mismo para BanBajío. Otro que le ha ido fatal sin duda alguna ha sido a Bimbo, y es que Bimbo se deja un 25.7% en el año, pierde bastante, una de las acciones que también ha sido favoritas, sólidas, etcétera, dentro del mercado de acciones mexicano. Ese menos 25%, como decíamos, es el reflejo de cómo ha bajado la acción desde los 86 pesos aproximadamente hasta donde cotiza el día de hoy, 62,98, hay un 26 aproximadamente, 25, 24, redondéenlo por esa parte. Pero entonces a Bimbo la verdad es que le ha ido bastante mal durante este año. Sus números se han peorificado y además hay un tema que le ha costado bastante, y es que el aumento de precios tan fuerte que ha habido en México con la inflación no controlada, pues definitivamente pasarlo al consumidor para que siga consumiendo de la misma forma le ha costado mucho. Si ustedes checan cualquier producto de Bimbo verán que básicamente ha escalado muchísimo la forma en cómo cuestan estos productos a comparación de cómo costaban hace un año, hace 6 meses, etcétera. Entonces Bimbo le ha costado mucho esa parte y entonces se deja un 26% en lo que va del año. También de ser una de las mejores acciones del mercado de valores de México, qué mal le ha ido Electra durante este año, que además se suma al asunto de que trae un juicio porque dejó en préstamo, dejó en garantía, digamos así, sus acciones, y entonces en este momento no se ha resuelto si se lo tienen que devolver. Parece que está involucrado una especie de fraude de por medio en ese préstamo que le hicieron a Electra con tal de que vendan sus acciones. Esto definitivamente pues le ha impactado muchísimo, y de estar cotizando por ahí de 1,167 pesos cada acción de Electra, actualmente están cotizando en 944. Todavía este asunto no se resuelve y de hecho este asunto trae desde el 26 de julio, entonces Electra sigue sin cotizar desde entonces. Si nosotros checamos cómo le ha ido en un término de porcentaje, ha perdido un 19,23 en lo que va del año. La verdad es que ha sido muy mal año para Electra y se suma a otro de los muertos que ha habido en la bolsa mexicana. Terrorífica la bajada también en Grupo Carso, y es que llegó a cotizarse por ahí de 180, casi 190 pesos por cada acción. Pierde un 37% en el año, que es un movimiento muy fuerte y de hecho hasta poco común en el caso de Grupo Carso. Y además, como decía,
decíamos, pues en tema de cuánto estaban cotizando sus acciones, 188 pesos, en este momento están en 118. Una buena noticia de unos meses para acá es que prácticamente Carso trae una bajada un tanto ya lateral, es decir, no ha habido ningún movimiento que se siga en este momento a la baja, con excepción del día de la elección misma, que como decíamos, toda la bolsa se movió bastante fuerte, pero básicamente desde julio hasta acá, pues podemos decir que Grupo Carso no se ha movido mucho. Si se fijan esta línea, ligeramente un pico por acá en 130 y una bajada hasta 113, entonces tampoco ha habido un movimiento tan grande. Puede ser una buena opción de aquí a lo que resta para el año, pero por el momento se deja un 37%. Eso significa que si ustedes invirtieron aproximadamente 100,000 pesos en Grupo Carso a inicio del año, en este momento tienen 63,000. La verdad es que la baja es bastante considerable, lo cual es una cosa bastante peculiar, y es que Grupo Carso es un conglomerado que no varían tanto sus ganancias, entonces hay que tenerlo en el radar, pero por el momento pierde un 37% del año y está bastante sepultada. Kimberly-Clark es otra de las que ha tenido un mazazo durante este año y llegó a estar cotizando pegado a 40 pesos por cada acción y actualmente está cotizando en 28,77. Si lo checamos en un tema de rendimiento, ha bajado un 20%, parece en este momento que se está estabilizando un poco, pero nos llama bastante la atención porque los resultados de Kimberly no se han empeorado mucho, entonces quizás puede ser una buena oportunidad para que ustedes le echen un vistazo. Como decíamos, la acción estuvo cotizando por ahí de 38, actualmente está 10 pesos más abajo de como estuvo los primeros meses del año. Si se fijan, ha seguido un poco la tónica que ha tenido el índice general de acciones de México, entonces esa situación le ha pasado un poco a Kimberly-Clark en este momento. Vamos a ver cómo termina el año, pero por el momento se deja un 20% en lo que va de este 2024. Una de las acciones estrellas de México durante los últimos años ha sido sin duda alguna Quálitas, y es que esta aseguradora, que se dedica sobre todo al segmento automotriz, ha tenido rendimientos bastante atractivos y ha prácticamente cuadruplicado la cantidad de cuánto valían sus acciones. De 60 pesos ha pasado incluso a costar 2.20. Dentro de eso, para Quálitas empezó cotizando por 169 en el año y actualmente está en 135. Tuvo algunas rebajas de precio porque recordemos que directamente las bajadas de tasas se asemejan mucho a cómo le va a ir a la aseguradora. Sin embargo, si checamos desde su pico más alto, que fueron 226 pesos, la aseguradora se deja un 40% desde su máximo de todos los tiempos, y entonces es la bajada más agresiva que ha tenido Quálitas desde que cotiza en bolsa. Es un movimiento súper fuerte, de hecho yo llamaría hasta anormal, y hasta normal que de mayo para acá un negocio haya bajado 40% y se espere que sus acciones valgan eso menos. Entonces es una cosa llamativa. A mí en lo personal es una de las compañías que más me gustan de la Bolsa Mexicana de Valores, porque sin duda alguna el sector automotriz va a seguir fuerte y además la gente va a tener que seguir pagando los seguros. Dentro de esto hay que vigilar entonces a Quálitas, se deja un menos 40 desde máximos, y si lo checamos en un tema de porcentaje pierde el 20% en lo que va de este 2024. ¿Cómo se le ha atragantado a Vestas el asunto que trae tanto Audi como Volkswagen en Alemania? Y es que todos ellos están reduciendo sus plantas. Vestas básicamente es una compañía inmobiliaria que se dedica a toda la parte industrial, y algunos de sus mayores clientes son justamente estas dos armadoras que pertenecen al mismo grupo, al grupo de Volkswagen. Entonces ha perdido un 19, prácticamente 20% Vestas en lo que va del año. Esta, para ser una compañía que se dedica a todo el tema de inmuebles e inmuebles industriales, la verdad es que es un movimiento que nos llama bastante la atención, porque sí es una pérdida grande en este momento. De hecho, Vestas comenzó cotizando por ahí de los 64 pesos y actualmente está en 51. Vamos a ver qué acaba pasando con esta de inmuebles. Por el momento, como les decía, un 20% abajo en la parte inmobiliaria, pues la verdad es que representa bastante. Para mí, la joya de la corona y una de las mejores empresas de México, que ha prácticamente duplicado el valor de sus ventas del año 2020 para acá, es Walmart. Pero el movimiento básicamente también es incomprensible, porque Walmart estuvo cotizando por ahí de 71 pesos a inicio del año y actualmente está en 59. Es un movimiento que nos llama muchísimo la atención. Hay un 21% menos en una compañía que es de las más grandes de México, tiene ventas superiores a los 400,000 millones de pesos de manera trimestral, lo cual es muchísimo.
Entonces, que Walmart en este momento esté perdiendo un 21% en el año nos llama bastante la atención. Sí hay que recordar que trae una demanda de Chedraui que está por resolver la COFESE, y dentro de esta parte, digamos así, pues se ha atragantado un poco los últimos meses, pero básicamente Walmart llevaba un rato importante bajando. Perdió los 60 pesos que los había aguantado muy bien durante esta zona y actualmente está en 56,29. Llegó incluso a cotizar en 54,76, que fue el precio mínimo que tuvo Walmart hace unos días. Pero nos llama muchísimo la atención porque a Mamá Lucha le ha ido fatal en todo lo que va del año. Entonces, esta es una de las acciones además que mayor peso tienen en el índice de México. Nos llama mucho la atención que Walmart esté de esta forma y sin duda alguna es uno de los ataúdes más grandes de la bolsa mexicana en estas fechas de Día de Muertos. Siguiendo la misma tónica, qué mal le ha ido a Rotoplas en lo que va del año, pierde un 31%, y es que sus acciones estaban cotizando aproximadamente por ahí de los 30, incluso llegaron a estar en 32 y actualmente están en 20. La verdad es que no ha gustado nada cómo se ha movido la acción de Rotoplas. Es otra de las perdedoras más fuertes en el año para la bolsa mexicana. No es parte del índice principal, pero sin duda alguna pues es una acción que ha tenido mucha variación en el precio de sus mismos certificados. Siguiendo con la tónica de Día de Muertos, Alsea en este año, híjole, qué momentos más difíciles, porque incluso llegó a estar subiendo aproximadamente un 30%, lo cual era bastante. Se acercó y de hecho tocó un nuevo máximo de todos los tiempos, pero absolutamente incomprensible que el movimiento de ese pico hasta acá sea un menos 40%, un caso muy semejante al que estuvo pasando hace un momento que les comentaba de Qualitas. Entonces, dentro de esto, Alsea nos llama muchísimo la atención porque ha tenido esta bajada tan fuerte, y entonces la pregunta que nos surge es, oye, ¿valía 80 pesos por acción y ahorita vale 50? ¿O valía en términos medios y más bien ha tenido movimientos sumamente agresivos? Si lo vieron por acá, estuvo cotizando en 83 y desde ahí hasta 50 hay una pérdida del 40%, movimiento completamente loco de Alsea. Es una de las bajas más graves y más pronunciadas además que ha tenido la bolsa dentro de este movimiento para acá, que nos sorprende bastante. Vamos a ver qué pasa con ella a cierre de año, pero sin duda alguna en este momento también está en un ataúd. Otra de las acciones grandes y que en este momento es una de las que más pesa de todo el índice, de hecho es la que más, es Cementos Mexicanos, que sus abreviaturas las conocemos todos porque es Cemex. Entonces Cemex estuvo por ahí cotizando de los 15 pesos, actualmente está en 10,47. En lo que va del año la verdad es que pierde bastante desde ese pico, porque es un 30%, que para una empresa de este tamaño es bastante, y dentro, si nosotros checamos los primeros días del año, pierde en total un 19%. La verdad es que todavía reportó mal, no le gustó al mercado eso, y entonces Cemex pierde todavía toda esta línea que vemos por acá. Recordemos que es la que más pesa en todo el índice, entonces tener la noticia que a Cemex le está yendo mal sin duda alguna va a lastrar el comportamiento del índice general en México, le va a costar subir. Entonces esta noticia definitivamente no ha sido nada buena para el mercado y por lo tanto tampoco para Cemex. Y siguiendo con acciones que han sufrido bastante y que también podrían representar una parte de terror, también podría ser el Cuervo o las acciones mismas de José Cuervo, y es que han perdido un 20% en lo que va del año. A la tequilera, prácticamente que se dedica a todo el tema de producción de bebidas alcohólicas, le ha ido bastante mal. De ir ganando un 26% en el año, igualmente baja en este momento hasta un menos 18%. Y de hecho, si checan ustedes de pico a pico, llegó a estar por ahí de 41 pesos, y de ahí el movimiento es escalofriante porque pierde un 35%. El movimiento ha sido súper abrupto en Cuervo y se espera que esta empresa posiblemente vaya a tener algún tema de flujo porque su deuda ha aumentado muchísimo. Entonces, si bien no va a tener problemas a lo mejor que le generen dificultades relevantes, por la parte financiera sí que sus márgenes se han achicado muchísimo. Entonces, bueno, pues Cuervo está en la lista de las que más pierden durante el año en este 2024 en México. Otra inmueble es que ha ido bastante mal, que es dueño de la Torre Mayor, de la Torre Mítica que está ahí en Churubusco en la Ciudad de México, es Fibra 1, y es que a Fibra 1 también se le ha atragantado muchísimo el tema de que iba a separar su portafolio industrial, no le ha ido bien con eso y en total pierde un 19% del año. Si se fijan, se asemeja mucho a la bajada entonces que ha tenido Vesta, que es otra de inmuebles, justamente lo comentábamos hace un momento, y entonces a Funo le ha ido bastante mal, a pesar de que sigue pagando sus dividendos regularmente,
justamente y demás, llegó a cotizar por 31 pesos cada certificado y actualmente está en 23. Mal para los inmuebles de los hermanos Alemán. Y si queremos entrar en pánico y prácticamente gritar un grito de horror, podríamos decir que tenemos que echarle un vistazo a lo que está pasando en Nemak. Esta empresa era parte de Grupo Alfa, la acaban de escindir para que cotice de manera independiente hace un par de años, y a Nemak le ha ido bastante mal. Nemak se dedica a todo lo que son autopartes y lo vende a compañías muy grandes, por ejemplo, como las armadoras estadounidenses, como Ford, por ejemplo, Ford, Tesla, entre otros. Dentro de esta compañía, la verdad es que le ha ido muy mal y pierde una friolera en lo que va del año, porque estaba cotizando en 4.15, actualmente está en 2.07 y pierde un 50% en lo que va del año. Fatal le ha ido a Nemak, y entonces podríamos decir que es una de las que sin duda alguna incluso no solamente están sepultadas, sino que va a costar muchísimo revivirlas. Ese menos 50 se ve reflejado un poco por la tendencia automotriz, pero sobre todo porque sus inversiones no han resultado y han aumentado la deuda de la compañía. Entonces la verdad es que los números de Nemak son de horror. Pánico también en las acciones de Orbia, que es de uno de los grupos empresariales más importantes de México, de la familia del Valle, y es que se deja un 48% en lo que va del año. También han aumentado su deuda y han disminuido sus ganancias, entonces le ha ido fatal a Orbia este año. De hecho, esta acción incluso empezó cotizando por ahí de 36 pesos, lo cual era básicamente lo que se esperaba de una compañía como esta. Fue una compañía que se ha movido bastante, recordemos que es petroquímica, y entonces dentro de esto se ha dedicado directamente a crecer sus plantas, pero definitivamente ha tenido broncas bastante grandes con el tema del flujo a comparación de su deuda. Y entonces de esos 36 pesos que decíamos, actualmente cotizan 18.50. Si ustedes hubieran metido 100,000 pesos en Orbia, actualmente tendrían no 100,000 sino 50,000. Entonces ha sido de pánico y horror lo que ha pasado en Orbia, completamente digno de Halloween y de Día de Muertos. Dentro de esta lista, el último movimiento se lo vamos a dejar a Traxión, que es una compañía de transportes y es dueña de varias marcas, entre ellos seguramente conocen a Redpack. Entonces a Traxión le ha ido muy mal, y de estar por ahí de 34 pesos cada acción, ha perdido hasta 21.68. Es decir, ha habido momentos incluso donde Traxión ha estado casi 50% abajo en lo que va del año. Para una compañía que se dedica al tema de transportes, que su principal negocio, de hecho, a pesar de los cambios y demás que pueda haber, es bastante estable en el tema de ventas, no tanto en el tema de gastos, un movimiento de 50% abajo nos sorprende, y nos sorprende muchísimo. De hecho, nos llama mucho la atención que posiblemente pueda ser una de las perdedoras más fuertes de todo el año para el índice de México, para el IPC, y sin duda alguna pues ha sido una de las más emproblemadas en cuanto a temas de rendimiento. Si ustedes hubieran metido aproximadamente 100,000 pesos en ella, pues tendrían poco menos de 64,000 pesos aproximadamente. Entonces a Traxión le ha ido fatal en lo que va del año. Ha sido Día de Muertos en México tener acciones de este tipo, sin duda alguna, pero ha sido año de muertos completo. Ha sido bastante difícil ser accionista de Traxión durante este 2024. Vimos bastantes empresas, de hecho muchísimas más que nos gustaría, y además de ese menos 20% que lleva la bolsa mexicana cuando hablamos de dólares, nos sorprende bastante entonces lo que ha pasado con estas mismas empresas. Algunas de ellas definitivamente sus resultados son atribuibles a lo que está pasando al interior de ellas. Como decíamos, en algunos momentos estas empresas lo que ha pasado es que sus ganancias merman y su deuda aumenta. Entonces definitivamente pues eso se ve reflejado en que sus acciones pierdan valor. Pero hay otro detalle de compañías interesantes que nos interesa dentro de este rubro, que hasta el momento están siendo parte de ese Halloween del año de la bolsa mexicana, que le ha ido fatal, sobre todo a raíz de las tensiones geopolíticas que está habiendo. Pero más allá de eso, lo importante es cuáles iban a poder resucitar de aquí a final de año y cuáles definitivamente se van a quedar en el ataúd en este Día de Muertos en la bolsa mexicana. Yo soy Santiago Samper, espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente.